Tenía poco más de 10 años cuando conoció a un apuesto joven, primo segundo suyo, que visitaba de vez en cuando el domicilio de sus padres. Un joven alto, extremadamente educado y reservado, por el que pronto perdería el corazón y la cabeza. Aquel joven, 16 años mayor que ella, era el príncipe Pablo de Grecia, 1901-1964, hijo y hermano de reyes, con quien se casó antes de cumplir los 21 años, para unirse definitivamente a los destinos de su admirado esposo y de Grecia. Federica de Hannover, 1917-1981, hija de Ernesto Augusto III, duque de Brunswick, y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, nieta del emperador Guillermo II de Alemania, bisnieta de Federico III y en la línea de sucesión del rey Jorge III de Inglaterra, se educó en un ambiente dominado por una novedosa corriente hitleriana, de la que abominaría años más tarde, víctima de su euforia belicista y expansionista. Morena, con el pelo ensortijado, de pequeña estatura, apasionada, muy activa y extraordinariamente resolutiva, la princesa Federica entró como un tornado en la convulsa monarquía griega, tantas veces amada como desterrada, con afán de servir y, sobre todo, con el ánimo de que su querer coincidiera con su deber. Un principio que asumiría posteriormente como propio su hija, Sofía de Grecia, reina de España. Siendo la esposa del príncipe heredero desempeñó funciones de primera dama, dado que el rey Jorge estaba ya separado de Isabel de Rumanía y no quiso oficializar su relación con Joyce Wallach. Aunque con un gran temor a cometer errores, ella fue consciente de muchos de ellos. Vanitatis ha confirmado que la reina emérita es una de las invitadas que viajará a Tirana el próximo 8 de octubre para estar en el enlace del príncipe Lecael y Azaharia. Debido a que no dominaba suficientemente el inglés, a pesar de que su marido le leía casi a diario las novelas históricas de Margaret Irwin para que se familiarizara con el idioma, en una ocasión llegaron tarde a una boda y, sin ser consciente de lo que realmente decía, preguntó a los familiares si ya se había consumado convenientemente el matrimonio. Ella misma cuenta en sus memorias que, en otra ocasión, acompañó a su esposo a una recepción en una embajada y, aunque se preocupó de informarse previamente sobre todos los detalles del protocolo, cuando llegó saludó efusivamente a una persona de aspecto distinguidísimo, comenta en sus memorias, pero que no era el embajador, sino el mayordomo. Desde entonces, cada vez que volví a la embajada tuve que dar la mano al mayordomo para que no se ofendiera. Sin embargo, al margen de las equivocaciones de una joven impulsiva e inexperta, lo que ha caracterizado a Federica de Grecia ha sido su carácter dominante y su, aparentemente, al menos, afán de protagonismo, durante los 17 años de reina consorte, 1947-1964, y, después, en el desempeño de su papel como reina madre, 1964-1973. La reina Federica fue muy consciente de la imagen que trascendía de su quehacer en la corte griega. Y ella misma lo explicó en sus memorias: Pablo era inteligentísimo y yo aprendía continuamente oyéndole. Pero era tan modesto que, con frecuencia, la gente pensaba que yo era quien mandaba en la familia. Esto me molestaba, pero a él no le importaba lo más mínimo. La gente no tiene que saberlo todo. A mí me divierte, solía decir. Una explicación que ha reiterado años después en distintas entrevistas la propia reina Sofía, quien, por cierto, también ha comparado la complementariedad de caracteres de sus padres con el de su hijo Felipe y su esposa Leticia. Mi padre, ha comentado la reina Sofía, tenía las ideas y mi madre era quien las ejecutaba. Ejemplo de ello, entre otros muchos, fue su histórica visita a Konitsa, en la frontera con Albania, durante la larga guerra civil griega. Fue un viaje peligroso y una visita muy arriesgada, contraria a las recomendaciones del mando militar griego, que Federica de Grecia realizó a petición de su marido, enfermo de fiebres tifoideas, con el fin de frenar la estrategia de las tropas comunistas, que planeaban convertir Konitsa en la capital de su futura Grecia libre. O también la intensa actividad social y asistencial que desplegó durante los conflictos bélicos y, después, siguiendo las pautas del rey Pablo para la reconstrucción del país.
La complicidad de Federica y Pablo de Grecia se traslada igualmente, de alguna manera, al protagonismo que adquirió la reina en política exterior, especialmente en las relaciones entre Grecia, el Reino Unido y Estados Unidos, con la complejidad del inicio de la Guerra Fría y la larga crisis de Chipre como telón de fondo permanente. Conocida es, en este sentido, la abundante correspondencia que mantuvo durante años con el general Marshall, su apuesta por el éxito de los responsables de la CIA en Grecia, sus intervenciones en las complejas relaciones de Estado con Inglaterra o, en otro orden de cosas, su actividad con los magnates griegos, tanto dentro como fuera del país. Aunque surgen ciertas dudas a la hora de determinar hasta dónde ejecutaba la estrategia de su marido y en qué medida la interpretaba con iniciativas propias. La famosa operación del Agamenón, bautizado como el crucero de las testas coronadas, fue estrategia de Estado o fruto de su afán de protagonismo. Unas dudas que se acentúan, si cabe, tras el papel que desempeñó después de la muerte de Pablo I, 1964, durante el breve reinado de su hijo Constantino II, obligado a exiliarse en 1967, hace ahora justamente 50 años, por su errática gestión ante el golpe de los coroneles y el fracaso del contragolpe que él mismo respaldó en diciembre de ese mismo año. Se podría afirmar, quizás, que Federica de Grecia no supo leer los signos de los tiempos. Y su hijo Constantino, tampoco. Los 17 años de reinado de Pablo I habían puesto el punto final a una manera de entender la monarquía como centro de todas las decisiones. El rey ponía y quitaba primeros ministros. El rey orientaba el signo político del gobierno. De alguna manera, el rey era el garante de la arquitectura política del Estado, aunque la Constitución redujera en mayor o menor medida sus poderes. La propia reina Federica había sufrido en primera persona, junto con el rey Pablo, las críticas de una parte de la ciudadanía, y de sus representantes políticos, por esa forma tan personal de intervenir en el acontecer del país, que se concretaba en una censura muy directa al excesivo gasto que generaba la monarquía. Ella fue testigo de excepción de las medidas reparadoras que aplicó el rey Pablo, reduciendo viajes y gastos, apartándose de la ostentación y ofreciendo muestras visibles de austeridad. Pero el rey Constantino II, al margen de la cuestión del gasto, debido a la compleja situación de las fuerzas políticas, cometió el error de vincular su corona a una determinada opción, rebajando el sentido más profundo del lema de la dinastía: mi fuerza es el amor del pueblo. Una experiencia que estuvo muy presente en la zarzuela aquella larga noche del 23 de febrero de 1981. Y que fue muy útil, como es bien sabido. En 1981 la reina Federica de Grecia acudió a un hospital madrileño para eliminar unas antiestéticas manchas en los párpados. Nadie, ni siquiera su hija Sofía, que estaba pasando unos días de descanso en Baqueira Beret, sabía que la monarca Elena iba a pasar por el quirófano, ya que se trataba de una sencilla intervención quirúrgica. La mujer de Pablo de Grecia entró en la clínica La Paloma por su propio pie. Pero un infarto de miocardio masivo acabó con la vida de una mujer que sobrevivió a la guerra y a las penurias de una vida en el exilio. La trágica noticia sorprendió a su hija muy lejos de Madrid e inmediatamente se montó en un helicóptero y voló para estar al lado de su madre. Tal fue la conmoción que incluso el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que se encontraba en Palma de Mallorca en el 2 Congreso de UCD, regresó de inmediato a la capital. Según cuenta el periodista Jaime Peñafiel en su libro A Golpe de Memoria, la organización del funeral no iba a resultar nada sencillo. La familia real griega vivía exiliada y el entonces presidente griego Constantino Karamanlis había prohibido la presencia de cualquiera de sus miembros en tierras griegas. Pero el último deseo de Federica fue descansar eternamente junto a su marido Pablo, cuyos restos reposaban en los jardines del Palacio de Tatoy. Una voluntad que sus hijos querían cumplir a toda costa. En ese momento, el músculo diplomático del Palacio de la Zarzuela comenzó las negociaciones con el gobierno griego, para permitir la entrada del séquito que acompañaría el féretro de la madre de Doña Sofía. Mientras, el servicio preparó una salita provisional donde descansaría la monarca fallecida, pero el tira y afloja entre España y Grecia se alargó tanto, que el cuerpo sin vida de Federica yacería casi una semana entera sin que sus hijas,
que acudían diariamente a rezar junto a ella, pudiesen darle sepultura. La situación había llegado a un punto en el que nadie daba su brazo a torcer. El rey Juan Carlos tenía su agenda paralizada por no saber qué día exacto podría viajar a Grecia para enterrar a su suegra, y los ánimos políticos en el país heleno se caldeaban cada vez más. Según rememora doña Sofía en el libro La reina de Pilar Urbano, los dirigentes griegos de aquel entonces tuvieron una actitud muy tozuda. Finalmente, Karamanlis permitió la entrada en el país de la familia real griega, aunque solo podrían permanecer en él un total de 5 horas. El funeral se organizó en varios tiempos. En primer lugar, aterrizó en Atenas y sin honores un primer avión que transportaba el cadáver de Federica junto a sus hijos Sofía, Constantino e Irene y una cincuentena de invitados, entre los que se encontraban Juliana de Holanda, Felipe de Edimburgo o los príncipes de Liechtenstein. Una vez el ataúd y los acompañantes hubieron abandonado el aeródromo, un segundo avión con el rey Juan Carlos a bordo, aterrizó. En esta ocasión, sí se rindió toda clase de honores, ya que, a pesar de ser el yerno de la reina Federica, no dejaba de ser el jefe del Estado español, por lo que el primer ministro griego acudió a recibirle como manda el protocolo. Una vez en Tatoi, la reina Sofía se arrodilló ante la tumba de su madre. Su llanto desconsolado parecía evidenciar que seguía desconcertada ante una muerte tan inesperada. En aquellos jardines del derruido palacio, a la esposa de Juan Carlos I se le agolparon los recuerdos de cuando ella y su familia tenían una vida feliz y tranquila, que se vio truncada por la desgracia de un exilio que ya nunca más tendría vuelta atrás. Elia Zaharia. Debido a que no dominaba suficientemente el inglés, a pesar de que su marido le leía casi a diario las novelas históricas de Margaret Irwin para que se familiarizara con el idioma, en una ocasión llegaron tarde a una boda y, sin ser consciente de lo que realmente decía, preguntó a los familiares si ya se había consumado convenientemente el matrimonio. Ella misma cuenta en sus memorias que, en otra ocasión, acompañó a su esposo a una recepción en una embajada y, aunque se preocupó de informarse previamente sobre todos los detalles del protocolo, cuando llegó saludó efusivamente a una persona de aspecto distinguidísimo, comenta en sus memorias, pero que no era el embajador, sino el mayordomo. Desde entonces, cada vez que volví a la embajada tuve que dar la mano al mayordomo para que no se ofendiera. Sin embargo, al margen de las equivocaciones de una joven impulsiva e inexperta, lo que ha caracterizado a Federica de Grecia ha sido su carácter dominante y su, aparentemente, al menos, afán de protagonismo, durante los 17 años de reina consorte, 1947-1964, y, después, en el desempeño de su papel como reina madre, 1964-1973. La reina Federica fue muy consciente de la imagen que trascendía de su quehacer en la corte griega. Y ella misma lo explicó en sus memorias: Pablo era inteligentísimo y yo aprendía continuamente oyéndole. Pero era tan modesto que, con frecuencia, la gente pensaba que yo era quien mandaba en la familia. Esto me molestaba, pero a él no le importaba lo más mínimo. La gente no tiene que saberlo todo. A mí me divierte, solía decir. Una explicación que ha reiterado años después en distintas entrevistas la propia reina Sofía, quien, por cierto, también a comparado Federica de Grecia acudió a un hospital madrileño para eliminar unas antiestéticas manchas en los párpados. Nadie, ni siquiera su hija Sofía, que estaba pasando unos días de descanso en Baqueira Beret, sabía que la monarca Helena iba a pasar por el quirófano, ya que se trataba de una sencilla intervención quirúrgica. La mujer de Pablo de Grecia entró en la clínica La Paloma por su propio pie. Pero un infarto de miocardio masivo acabó con la vida de una mujer que sobrevivió a la guerra y a las penurias de una vida en el exilio. La trágica noticia sorprendió a su hija muy lejos de Madrid e inmediatamente se montó en un helicóptero y voló para estar al lado de su madre. Tal fue la conmoción que incluso el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que se encontraba en Palma de Mallorca en el 2 Congreso de UCD, regresó de inmediato a la capital. Según cuenta el periodista Jaime Peñafiel en su libro A Golpe de Memoria, la organización del funeral no iba a resultar nada sencillo. La familia real griega vivía exiliada y el entonces presidente griego Constantino Karamanlis había prohibido la presencia de cualquiera de sus miembros en tierras griegas.
Pero el último deseo de Federica fue descansar eternamente junto a su marido Pablo, cuyos restos reposaban en los jardines del Palacio de Tatoy. Una voluntad que sus hijos querían cumplir a toda costa. En ese momento, el músculo diplomático del Palacio de la Zarzuela comenzó las negociaciones con el gobierno griego, para permitir la entrada del séquito que acompañaría el féretro de la madre de Doña Sofía. Mientras, el servicio preparó una salita provisional donde descansaría la monarca fallecida, pero el tira y afloja entre España y Grecia se alargó tanto, que el cuerpo sin vida de Federica yacería casi una semana entera sin que sus hijas, que acudían diariamente a rezar junto a ella, pudiesen darle sepultura. La situación había llegado a un punto en el que nadie daba su brazo a torcer. Desempeñó después de la muerte de Pablo I, 1964, durante el breve reinado de su hijo Constantino II, obligado a exiliarse en 1967, hace ahora justamente 50 años, por su errática gestión ante el golpe de los coroneles y el fracaso del contragolpe que él mismo respaldó en diciembre de ese mismo año. Se podría afirmar, quizás, que Federica de Grecia no supo leer los signos de los tiempos. Y su hijo Constantino, tampoco. Los 17 años de reinado de Pablo I habían puesto el punto final a una manera de entender la monarquía como centro de todas las decisiones. El rey ponía y quitaba primeros ministros. El rey orientaba el signo político del gobierno. De alguna manera, el rey era el garante de la arquitectura política del Estado, aunque la Constitución redujera en mayor o menor medida sus poderes. La propia reina Federica había sufrido en primera persona, junto con el rey Pablo, las críticas de una parte de la ciudadanía, y de sus representantes políticos, por esa forma tan personal de intervenir en el acontecer del país, que se concretaba en una censura muy directa al excesivo gasto que generaba la monarquía. Ella fue testigo de excepción de las medidas reparadoras que aplicó el rey Pablo, reduciendo viajes y gastos, apartándose de la ostentación y ofreciendo muestras visibles de austeridad. Pero el rey Constantino II, al margen de la cuestión del gasto, debido a la compleja situación de las fuerzas políticas, cometió el error de vincular su corona a una determinada opción, rebajando el sentido más profundo del lema de la dinastía: mi fuerza es el amor del pueblo. Una experiencia que estuvo muy presente en la zarzuela aquella larga noche del 23 de febrero de 1981. Y que fue muy útil, como es bien sabido. En 1981 la reina tenía poco más de 10 años cuando conoció a un apuesto joven, primo segundo suyo, que visitaba de vez en cuando el domicilio de sus padres. Un joven alto, extremadamente educado y reservado, por el que pronto perdería el corazón y la cabeza. Aquel joven, 16 años mayor que ella, era el príncipe Pablo de Grecia, 1901-1964, hijo y hermano de reyes, con quien se casó antes de cumplir los 21 años, para unirse definitivamente a los destinos de su admirado esposo y de Grecia. Federica de Hannover, 1917-1981, hija de Ernesto Augusto III, duque de Brunswick, y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, nieta del emperador Guillermo II de Alemania, bisnieta de Federico III y en la línea de sucesión del rey Jorge III de Inglaterra, se educó en un ambiente dominado por una novedosa corriente hitleriana, de la que abominaría años más tarde, víctima de su euforia belicista y expansionista. Morena, con el pelo ensortijado, de pequeña estatura, apasionada, muy activa y extraordinariamente resolutiva, la princesa Federica entró como un tornado en la convulsa monarquía griega, tantas veces amada como desterrada, con afán de servir y, sobre todo, con el ánimo de que su querer coincidiera con su deber. Un principio que asumiría posteriormente como propio su hija, Sofía de Grecia, reina de España. Siendo la esposa del príncipe heredero, desempeñó funciones de primera dama, dado que el rey Jorge estaba ya separado de Isabel de Rumanía y no quiso oficializar su relación con Joyce Wallach. Aunque con un gran temor a cometer errores, ella fue consciente de muchos de ellos. Vanitatis ha confirmado que la reina emérita es una de las invitadas que viajará a Tirana el próximo 8 de octubre para estar en el enlace del príncipe Lecayado, la complementariedad de caracteres de sus padres con el de su hijo Felipe y su esposa Leticia. Mi padre,
ha comentado la reina Sofía, tenía las ideas y mi madre era quien las ejecutaba. Ejemplo de ello, entre otros muchos, fue su histórica visita a Konitsa, en la frontera con Albania, durante la larga guerra civil griega. Fue un viaje peligroso y una visita muy arriesgada, contraria a las recomendaciones del mando militar griego, que Federica de Grecia realizó a petición de su marido, enfermo de fiebres tifoideas, con el fin de frenar la estrategia de las tropas comunistas, que planeaban convertir Konitsa en la capital de su futura Grecia libre. O también la intensa actividad social y asistencial que desplegó durante los conflictos bélicos y, después, siguiendo las pautas del rey Pablo para la reconstrucción del país. La complicidad de Federica y Pablo de Grecia se traslada igualmente, de alguna manera, al protagonismo que adquirió la reina en política exterior, especialmente en las relaciones entre Grecia, el Reino Unido y Estados Unidos, con la complejidad del inicio de la Guerra Fría y la larga crisis de Chipre como telón de fondo permanente. Conocida es, en este sentido, la abundante correspondencia que mantuvo durante años con el general Marshall, su apuesta por el éxito de los responsables de la CIA en Grecia, sus intervenciones en las complejas relaciones de Estado con Inglaterra o, en otro orden de cosas, su actividad con los magnates griegos, tanto dentro como fuera del país. Aunque surgen ciertas dudas a la hora de determinar hasta dónde ejecutaba la estrategia de su marido y en qué medida la interpretaba con iniciativas propias. La famosa operación del Agamenón, bautizado como el crucero de las testas coronadas, fue estrategia de Estado o fruto de su afán de protagonismo. Unas dudas que se acentúan, si cabe, tras el papel que